Bienvenidos a un nuevo programa de Gen TV. Hoy es un programa especial, estamos en veda antes de las elecciones del próximo domingo y me acompaña una periodista, Noelia Barral Griguera. Ella se especializa en temas de Congreso, tanto en Senado como en diputados, y a ella le vamos a preguntar qué se vota el próximo domingo y cómo quedaría conformado el nuevo Parlamento después de las elecciones del próximo domingo. Hola Noelia, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Un día fantástico acá, cerquita del Congreso, y bueno, que es lo que vamos a terminar definiendo este domingo. Elegimos la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Son solamente 8 provincias las que eligen representantes en el Senado, así que bueno, esperemos que sea una jornada tranquila y que podamos tener a nuestros nuevos representantes electos por el voto popular, ¿no? Noelia, ¿cómo quedaría el quórum del oficialismo? Bueno, si nos fijamos en el resultado que dejaron las elecciones primarias del 11 de agosto y en lo que dicen las últimas encuestas, que no anticipan demasiados cambios, es posible predecir que el oficialismo va a seguir teniendo quórum propio. ¿En ambas cámaras? En ambas cámaras. Va a quedar un poquito mejor en diputados y un poquito peor en el Senado. Noelia, ¿qué pasa con las leyes que trata de impulsar la oposición? Bueno, el funcionamiento del Congreso en estos últimos años está bastante trabado, no solo para la oposición, sino también cuando el oficialismo no encuentra consenso de otras fuerzas, necesita conseguir su quórum propio, lleva todo un trabajo. En general, estos últimos años no han salido leyes de relevancia impulsadas por los bloques opositores. Es muy común que esos debates directamente se trunquen en la instancia de comisión, ¿no? Que no salgan ni siquiera de la instancia de comisión, por lo cual que lleguen al recinto es todavía más difícil. ¿Y las leyes que impulsa el oficialismo, cuánto tarda el debate? Bueno, son debates rapidísimos. El del presupuesto nacional, que acaba de ser aprobado hace apenas poco menos de un mes, creo que llevó 26 días. Son números que incluso comparados con otros debates de presupuestos de años anteriores, es totalmente llamativo por lo cortito del periodo, ¿no? El oficialismo estaba muy apurado por tener su presupuesto antes de las elecciones y bueno, efectivamente lo ha logrado. ¿En cuántas provincias hay elecciones? En todas las provincias elegimos diputados nacionales. Solo en 8 elegimos senadores. Uno de esos distritos es la ciudad de Buenos Aires, también en Chaco. Bueno, son 8 las provincias que eligen senadores. ¿Qué pasa hoy con Santiago del Estero? Bueno, va a ser una elección, digamos, rara, por así decirlo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de impedirle al gobernador de Santiago del Estero que busque una nueva reelección. O sea, sería el tercer mandato que busca el gobernador. Él iba por su tercer mandato. La Corte Suprema entendió que estaba violando a la Constitución provincial y le impidió presentarse en estas elecciones. Va a ser un cuarto oscuro raro. El oficialismo local está obligado a modificar la boleta de aquí al domingo, tiene que eliminar el tramo de gobernador y vice, pero de todas formas la foto de Zamora, del gobernador de Santiago del Estero, está en la boleta. O sea que la gente lo va a identificar. Exactamente. Noelia, ¿te parece si repasamos los temas más importantes de la semana? Pero cómo no. Randazzo anunció la estatización del Sarmiento después de 3 tragedias, 11 el 22 de febrero, el 13 de junio del 2013 y hace poquito el sábado otro accidente. Nos levantamos y vimos que en la estación de trenes un tren se había encimado 80 metros en el hall. Es casi surreal, ¿no? Porque siempre el Sarmiento, siempre, bueno, en este caso en particular, en el mismo andén de la tragedia del 22 de febrero, es algo que uno no puede casi ni creer que efectivamente esté sucediendo. Sí, e incluso el disco rígido del maquinista dicen que no sirve. No sirve. Lo encontraron en la mochila del maquinista, lo cual ya es algo totalmente llamativo. Hemos visto filmaciones del maquinista durmiéndose. Se levantaba la remera y tomaba sol. Exacto, que incluso avisaba, mira que me voy a... Bueno, está bien, viste, esa. Sí. La connivencia también de la propia empresa. ¿Cómo puede ser que un maquinista te esté avisando que se va a dormir y vos, bueno, porque todo nadie bien? mira las cámaras, porque si Sí. alguien lo estaría controlando te das cuenta o le dicen algo. Sí. Vamos a ver qué pasa ahora con la estatización. El gremio de los maquinistas, la fraternidad, es un gremio muy poderoso. Entonces me parece que ahí el Estado va a tener una lucha muy fuerte. Es difícil prever un panorama positivo para el Sarmiento a corto plazo, ¿no? Randazzo le pidió a los familiares que controlen las obras. Esto a María Luján Rey, la mamá de Lucas,
que perdió la vida el 22 de febrero la enojó mucho. Sí. De hecho, me parece que no son los familiares los que tienen que... Porque no están preparados ni emocionalmente, ni son tampoco los usuarios. Por supuesto, está bien que tengamos como ciudadanos la posibilidad de hacerlo, pero la responsabilidad de hacerlo no es nuestra, sino del Estado, ¿no? Ahora los invitamos a la primera de las dos partes de nuestro programa. Vamos a analizar la estatización de la línea Sarmiento con el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despuy, un organismo que ya venía alertando la falta de controles y el pésimo servicio de trenes de la Argentina. Y para cerrar, aprovechamos la veda para mostrar parte de la charla que mantuvieron Juan José Campanella y Margarita Stolbizer en el bar Roma de La Boca. El 22 de febrero de 2012, a las 8:33 de la mañana, un tren con 1.200 pasajeros no logra frenar en la plataforma 2 y choca contra los paragolpes de contención. El saldo, 51 muertos y 702 heridos. En la causa que investiga el accidente están procesados los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Antonio Cícaro y Pedro Ochoa, el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, y el empresario Mario Sirigliano, a cargo de la concesión del servicio en el momento de la tragedia. El 13 de junio del 2013 ocurrió otro accidente en Castelar en el cruce de la calle Zapiola, cuando una formación se encontraba detenida entre las estaciones de Morón y Castelar, y otra formación lo embistió de atrás. El siniestro ocurrió a las 7 de la mañana y fallecieron 3 personas y hubo más de 315 heridos. El sábado 19 de octubre del 2013, a las 7:25 de la mañana, otro tren no logró frenar en la misma plataforma del accidente ocurrido el 22 de febrero en Once y se adentró en la estación. Las consecuencias, por lo menos 99 heridos. Yo creo que esta crisis ferroviaria, diríamos, caos, esta obsolescencia ya del sistema ferroviario, se explica de dos maneras. Primero, durante toda la época del colapso, diríamos, ferroviario, se va a provocar como consecuencia de la primera 10 años, en la década del 90, cuando Menem produce el ferrocidio, vale decir, no existe país en el mundo donde se haya podido destruir el ferrocarril como se hizo en la Argentina. Bueno, esto yo les diría que si uno lo contara como historia hacia el mundo, la gente no lo podría creer, porque la verdad es que inclusive uno veía locales, nosotros hemos auditado, donde quedaban centenares de máquinas que se vendían como chatarra a 0,4 centavos el kilo, o sea, 44 pesos la tonelada. Es decir, para darle una idea y uno ve la cantidad de máquinas que había que destruirlas antes de venderlas para que se pudieran vender como chatarra. Entonces, digamos que hubo prácticamente una destrucción masiva. Pero luego, lo dramático es que luego de esta se implementó un sistema, en la última década, en los últimos 10 años, una política de subsidios que tuvo un efecto totalmente regresivo y como no hubo mantenimiento, no hubo renovación, las máquinas que ya estaban mal, que ya venían con deficiencias a los 10 años, las que sobrevivieron, que ya venían con 10, 20 años, estamos hablando algunas de los años 60, bueno, en los últimos 10 años esta situación no hizo sino agravarse, con lo cual lo que vamos a ver nosotros, los informes de auditoría, es que ya no solamente tenemos que dirigir nuestra atención al deterioro en la calidad del servicio, esto de que la gente viajaba como animales, viaja como, digamos, arriba de los trenes, las puertas que no se abren, las ventanillas con alambres que hacen que en un caso de socorro se transforme el lugar, la unidad, prácticamente una cárcel y no un lugar de fácil acceso para los heridos, para evacuar los heridos, etc. Entonces, vamos a ver que ya lo que se agrava considerablemente junto a la calidad del servicio son las condiciones de inseguridad. Y esas condiciones de inseguridad son las que explican que haya hechos en donde los registros primeros, por ejemplo, nosotros hemos auditado tanto
Mitre como Sarmiento. Y hemos hecho estudios comparativos, porque mucha gente nos dice, bueno, pero ¿por qué en el Mitre no pasan los mismos accidentes? Y lo que hemos detectado es que, fíjese, en el caso del Mitre, la situación de las vías siempre estuvo más deteriorada que el del Sarmiento. Inclusive ahora sabemos de que no hemos auditado este último, pero se han renovado el tema de las vías en el Sarmiento. Pero ya comparativamente hacia atrás, pero desde el punto de vista del estado en que se encontraban las unidades, estaba mucho más deteriorada en el Sarmiento que en el Mitre. Lo que hace de que, producido un incidente, un descarrilamiento, generalmente era como consecuencia del estado de las vías, y nosotros lo señalábamos, pero con efectos menores. En cambio, el problema que se presentaba en las unidades en el Sarmiento hace que cuando se producía un accidente tuviera todo el daño, las consecuencias tan dramáticas que generaba el acople de las unidades, etcétera, cuestiones que se explican técnicamente y que eran las causales, entre otras. Pero esto es solamente para hablar dentro del deterioro, no estamos hablando de que uno funcionaba bien y el otro mal, sino que dentro de lo mal que funcionaban había, se podían detectar este tipo de situaciones. Leandro, esta semana Randazzo anunció la estatización de la línea Sarmiento. ¿Cree que el gobierno está en condiciones logísticas y económicas de afrontar esta estatización? Yo creo que es una medida que de alguna manera había sido anticipada o presentada como una estatización las medidas, cuando quedaba todavía operando las dos empresas que estaban. Después del accidente, y luego se anunció esta suerte de estatización. Hoy se ha formalizado ya completamente porque el Estado la asume. Y creo que sin duda que es una medida que se impone como consecuencia de que ya después del accidente de 11 se adoptaron medidas que no permitieron, no lograron tener la eficacia suficiente como para evitar que se sigan produciendo hechos como el de Castelar, como el que se ha producido nuevamente en 11, con características relativamente similares, aún con consecuencias muchísimo menores, pero en todo caso con consecuencias graves. De ahí entonces que no hemos todavía nosotros evaluado diríamos, la eficacia, la densidad y la pertinencia de estas medidas. Lo que es cierto es que la inercia del colapso ferroviario en el que nos encontramos hace que, si ha habido medidas, esas medidas no sean suficientes como para frenar la sucesión y la gravedad con que se siguen produciendo en el Sarmiento y en algunas otras líneas los accidentes y este tipo de catástrofes. Es decir, que si ha habido medidas, la inercia de los 10 últimos años las han transformado en cierta manera en ineficaces. En junio del 2005, el Defensor del Pueblo de la Nación impulsó una denuncia judicial contra las concesionarias de trenes del área metropolitana por poner en grave riesgo la seguridad de los pasajeros. En una recorrida por las estaciones 11 y Liniers de la línea Sarmiento y estación Hurlingham de la línea San Martín, se detectó en horas pico pasajeros viajando colgados de los estribos o subidos al techo de los vagones, coches sin iluminación, con puertas trabadas y vidrios rotos y un incumplimiento constante de las frecuencias del servicio. En Gente B tratamos en varias oportunidades el tema del Sarmiento. La corrupción fue uno de los blancos a los que apuntaron nuestros entrevistados. Rubén, ¿qué pasa hoy con las vías? ¿Cómo es el estado? El estado, vos fíjate, ¿no? Cuando hay una decisión política, cómo se hacen los trabajos y cuando no. Se ha renovado casi la totalidad de las vías. Sí. En muy poco tiempo. Entonces uno se pregunta cómo puede ser, con menos plata de lo que se gastaban antes en vías, cómo puede ser que ahora se renovaron en poco tiempo y durante 10 años no se hicieron. He visto cómo se gesta un triángulo de corrupción que puede llegar a la muerte de 52 personas y que ese triángulo de corrupción formado por gremios, empresarios y gobiernos, no solamente sino los anteriores también, ha llevado a muchas muertes
pues no solamente son las 5211, es el caso de Mariano Ferreira, que es por el mismo caso, el de Flores y un montón de masacres que ha habido en el ámbito ferroviario producto a eso, a la corrupción. No va a mejorar mientras que se mantenga la estructura menemista, es decir, de concesiones. Esto va a haber un cambio real cuando el ferrocarril cambie de mano de los empresarios y los gremios y pasen a estar en manos de los trabajadores, de los usuarios y del Estado controlándolos, y no como hicieron hasta ahora, que fueron cómplices. Porque ya lo vimos esto muchas veces, con aerolíneas principalmente, que venían los empresarios, la fundían, venía el Estado, la ponía nuevo y se lo entregaban de vuelta a los empresarios para que sigan haciendo su negocio. Bueno, ese modelo yo creo que no sirve. Yo creo que hay que discutir seriamente un modelo de transporte donde la carga financia al pasajero para poder tener pasajes económicos. Vos fíjate que hoy un tipo que vive en Salta está subsidiando al pasajero que viaja acá de Castelar a 11, y eso está mal también. Vos lo que tenés que lograr es que la misma empresa pueda autofinanciarse. La única forma que tenés de autofinanciarte es con los sectores que dan ganancia. El pasajero vos sabés que deja pérdida, pero la carga deja ganancia. Ahora tenés que rediscutir todo, porque vos tenés hoy en día el 4% solamente de lo que se produce en el país se transporta por trenes, el resto por camiones. Sí. Cuando en todas partes del mundo, y la lógica indica que tiene que ser al revés. Todavía se conserva acá los trenes de Capital y Gran Buenos Aires, producto a que es mucha la gente que se transporta. Ahora, el problema es que vos tenés que pensar que no puede ser que hace poco tuvimos que hacer asambleas en los distintos pueblos con los intendentes, concejales y los usuarios para pedir por la vuelta del tren. Nosotros ya en el año 2004 tenemos una página web que se llama www.soyferroviario.com.ar. Ahí, si ustedes se meten, hay un video que es del año 2004. Sí. Estábamos todos más flacos, teníamos más pelo, más jóvenes. Y nosotros ya en ese momento veníamos diciendo que iba a haber un cromañón ferroviario. Ya lo venían denunciando. Veníamos denunciando que iba a haber un cromañón ferroviario porque veíamos venir lo que pasaba. Vos mirá qué ironía, pasó a 100 metros de Cromañón. Y para que se haya llegado al grado de destrucción que hubo acá, hay un grado de responsabilidad que es muy grande. Luna, un tipo puesto por los gremios, que fue cómplice de todas las empresas que permitió que hicieran el desastre que hicieron. Acá nosotros no transportamos galletitas, transportamos gente, entonces esto no puede estar en manos de empresarios que lo que buscan es la ganancia. Por lo que tenés que buscar como ferrocarril, como transporte público, es un beneficio para el país. Vos lo que perdés con boletos muy baratos, el país lo va ganando porque vos transportás gente, transportás fletes, transportás un montón de cosas que eso hacen a la economía también del país. La justicia, inéditamente en nuestro país, elevó esta causa a juicio oral en menos de un año. Si comparás con otras tragedias, por ejemplo, Cromañón tardó 8 años. La de Ecos volvió a foja cero después de 6 años. Y otras como Keyvesan o Beara han prescripto antes de que se llegue a un juicio. Las respuestas que esperamos son las respuestas que espera el país. Que se hagan cargo de la tragedia, que asuman la responsabilidad política que les compete, que sepan que hace casi 10 años que están gobernando y que jamás tuvieron una política de Estado en función de ferrocarriles, que han permitido que los corruptos de empresarios y de sus funcionarios llevaran al tren a la situación que se dio y que finalmente quedó demostrada el 22 de febrero cuando mueren 52 personas y quedan más de 850 heridos, que haciéndose cargo de la responsabilidad que les cabe, les brinden asistencia a los familiares y a los heridos de esta tragedia, porque es el derecho que los asiste, porque es la obligación que ellos tienen, y que hagan todo lo posible y más que eso para que esto no vuelva a ocurrir. Todos los imputados de esta causa por el juez Bonadío fueron finalmente procesados
y están procesados Jaime, Schiavi, Luna, Ochoa Romero, Ícaro, los hermanos Sirigliano y muchos más. Empresarios, funcionarios y gremialistas. Hay cambios que se van dando y que son los que puedo ver yo, como pueden ver cualquiera, que son los cambios que tienen que ver con las apariencias. Se han ido produciendo determinados cambios que no dejo de reconocer, pero que no entiendo cuál es la prioridad. Creo que no ayuda, en nada la falta de transparencia. Creo que tenemos que tener gente responsable y transparente trabajando para nosotros, porque eso es lo que hacen los funcionarios, o lo que deberían hacer, trabajar para administrar nuestros bienes, para brindarnos seguridad a nosotros, que somos el pueblo y que somos quienes llevamos al país adelante. El Sarmiento no es el único tren cuestionado. Con Gente B viajamos a Bahía Blanca con Ferrobaires y estas fueron las condiciones del viaje y del servicio. Acá el problema que vos tenés, que es un problema de seguridad, es que están los pisos picados. Cuando aparece toda esta línea a esta altura, quiere decir que el empalme de la chapa del piso con la chapa del frente está oxidado y salta la pintura por el óxido. Esto produce, acá está agujereado, aquí está agujereado, aquí está agujereado, que el vagón pierde ante la posibilidad, esperemos que no, de cualquier colisión, total capacidad de resistencia y se aplasta, que es el fenómeno que pasó tristemente en el accidente de Once, como consecuencia que no estaba el piso en condiciones y por eso se montó un vagón en el otro. Trenes argentinos envueltos en una sucesión de desaciertos desde hace décadas, hoy con una de sus principales líneas en manos del Estado. Nos aprovechamos de la veda electoral para repasar algunos de los momentos de la charla que mantuvieron Juan José Campanella y Margarita Stolbizer hace unos días en el bar Roma de La Boca. Estás en un momento extraordinario de tu carrera, ¿no? No, vos sabés que tendría que decirlo que sí, porque teniendo una película y una obra de teatro que funcionan bien, parecería que sí, pero uno le genera mucha ansiedad. La verdad que estoy en un momento debe haber sido el trabajo previo, ¿no? Con mucho trabajo previo, pero mientras estás trabajando, las angustias son las típicas de cualquier trabajo, los obstáculos que se presentan todos los días, los superás, los solucionás, se junta el equipo, etcétera, etcétera. Claro, son los claro. normales. Mostrar a la gente es algo que a mí me pone muy nervioso. ¿Sí? Sí. Es someterlo al veredicto. Bueno, pero el veredicto viene siendo más que positivo, el veredicto ¿no? viene bien, pero no sé qué pasa, si es esa angustia posparto de mucho trabajo, de tener un poquito más de tiempo libre o de... ¿Y lo vivís así como un examen, digamos? Sí, a mí los estrenos me cuestan mucho. Claro. Y cada vez más, te diría, cada vez más. Ajá. No es que me acostumbro, sino que todo lo contrario. Me cuesta cada vez más, me provoca cada vez más ansiedad. He decidido que no quiero hacer más funciones de estreno. Mira, ahora, me da la sensación a mí que como que vos tenés una carrera que parece no tener techo, ¿no? Porque tal vez el momento del Oscar fue una cosa que, bueno, ¿cuántos se esperan y sueñan con una cosa así? Y sin embargo, después de eso vos has ido teniendo cada vez más un mayor crecimiento en lo tuyo. Y ahora me da la impresión que estas dos cosas juntas que estás teniendo, que es tener la película y la obra de teatro en simultáneo, en cartel, bueno, me
imagino que esto es de una exposición muy grande, Es pero muy además grande. en términos de carrera profesional también, ¿no? Es un poco así, sentís vos también que todavía tenés más para hacer, para dar. Lo que pasa es que yo creo que hay techos, que siempre hay techos, que uno trata a veces de romper, metiéndose en algo para lo cual no tiene mucha, no se siente muy cómodo, como fue para mí la animación o el teatro, ¿no? Como para mover músculos nuevos, digamos. Claro. Pero sí sé que hay techos, sí sé que en cualquier momento tengo que hacer un fracaso comercial, como que le toca a todo el mundo. Es parte del ciclo. Quizás eso me pone más nervioso. Quizás eso, a medida que las cosas van pegando, digo, bueno, el próximo va a ser un fracaso total. Es pensar si es este o si es el otro. Claro, porque es así el ciclo y es bueno que sea así, creo, Claro. también. Yo igual tuve suerte porque empecé con muchos fracasos. Mis 2 primeras películas Entonces ya como fueron... que los agotaste capaz. Mira, no, pero no creo. Pero los 2 primeros fueron realmente fueron fracasos comerciales muy, muy grandes. Yo no siento que sean... Siempre estoy hablando de eso, ¿no? Sí. Lo demás es todo aprendizaje. Y realmente, vos sabés que muchas veces digo, qué suerte que no las pegué al principio, que los principios fueron duros. Qué suerte. Es cuando uno disfruta más los resultados, Totalmente, ¿no? Claro, totalmente. porque A mí realmente creo que nada bueno es fácil. eso permite que uno no viva en la fantasía, ¿no? Y exacto. Y al haber visto de entrada la cara, cómo te tratan cuando te va mal, Porque eso es sirve también un aprendizaje, Sirve ¿no? también, claro, sirve también para no creerse tanto el cómo te tratan cuando te va bien. Claro. Entonces, esto es vivir en una especie de medianía en la cual también tampoco me gusta, porque soy muy efusivo y soy de gozar mucho las cosas, pero también soy de sufrirlas mucho. Entonces trato de no entusiasmarme demasiado con el éxito para no sufrir tanto con el fracaso. Claro. Hasta ahora lo que logré es no entusiasmarme con el éxito. Nada Eso- más. La eso otra me parte la parece sigo muy sufriendo bien. igual. Creo que en alguna medida habla también de la humildad con la que vos vas afrontando estos éxitos que tenés, que son muy importantes, ¿no? Quiero que charlemos un poquito de las 2 obras que tenés, ¿no? Es una obra que habla de muchas cosas, fundamentalmente el tema de la vejez, el tema de las contradicciones, ¿no? Del que está fuertemente comprometido, que es contradictorio, que hace de su vida una contradicción, Sí. y el que prefiere no meterse hasta el día que se juega en una, Claro, ¿no? claro. Es yo creo que el tema de la vejez está a la vista, porque son dos viejos, ¿no? Claro. Pero el tema fuerte con el que yo me enganché cuando vi la obra por primera vez a los 24 años era el del conformismo versus el compromiso. Claro. Aún en un banco Es la de la vida, plaza. es la vida, Exactamente. Porque en realidad uno lleva adentro a los 2 personajes. Sí, totalmente. Por eso te identificás con los 2. Porque cuántas veces vos, que estás mucho más expuesta que yo, incluso habrás dicho largo todo, basta. Y hay otra parte de uno que dice no puedo, tengo que seguir adelante, hay que seguir adelante. Entonces, lo que tiene de bueno es que la obra los pone en 2 personajes distintos que pueden exponer y presentar ese conflicto, el luchar constante contra el adaptarse. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa de Gente B, 20 horas por Metro.